La proposición no de ley que está el Partido Popular, que ha defendido su portavoz, concreta su petición, después del análisis que efectúa, evidentemente, en un único sentido, en un único punto: el establecimiento de un distrito único por municipio en lugar de la actual división por áreas de influencia dentro de la misma localidad. Esa petición se ampara en la libertad de elección del centro educativo, un derecho reconocido tanto en el artículo 27 de nuestra Constitución como en la Ley Orgánica de Educación, donde se garantiza el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro educativo. Pero de lo que ha hablado la portavoz del Partido Popular hoy aquí en esta Cámara es de algo más básico y más concreto, más que esta cuestión de la libertad de elección de centro educativo, sino de los criterios de selección del alumnado. Porque de lo que usted habla, al final, que es de la posibilidad de acceder a un centro u otro, esos criterios, de los cuales ahora mismo la zona de residencia, el domicilio de residencia o del trabajo de los padres tiene un peso importante, solo entrarían en funcionamiento en aquellos casos de que hubiese un exceso de demanda de matriculación en determinado colegio. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de eso, de cómo repartir un bien escaso. Y usted de esto seguramente que sabe bastante más que yo. De cómo repartir un bien escaso, es decir, determinados centros donde hay un exceso de peticiones de matrícula y, por lo tanto, cómo ordenamos el acceso a esos colegios sufragados con fondos públicos. De eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Porque si hablásemos de la libertad en términos absolutos, ni siquiera serviría el criterio que usted hace de distrito único por municipio. Quizá habría que hacer un distrito único por toda la provincia, porque ¿qué libertad le garantizamos a los habitantes de San Martín de Oscos o a los de Ribadedeva o a los de Tineo o a los de Cangas de Narcea? ¿Me entiende? Por lo tanto, si hacemos del principio un absoluto y luego lo concretamos en algo tan concreto como es el establecimiento de un distrito único, yo creo que no estamos abordando adecuadamente el problema. Y el problema, vuelvo a decir, el problema es que efectivamente hay centros donde hay una demanda excesiva y otros que no la tienen. Y de la misma manera que la ley reconoce ese derecho a la libertad de elección de centro educativo para los padres o tutores, también reconoce el derecho a la igualdad y también reconoce el derecho a la planificación educativa por parte de la Administración. Y no puede ser de otra manera, porque usted sabe que cuando hay un recurso que es escaso, o planificamos, o si no, lo que hacemos directamente es cargarnos el servicio público. Quiero decir con esto que a nosotros en esta petición, en esta proposición no de ley, nos faltan concreciones, nos faltan detalles para saber si la podemos apoyar o no la podemos apoyar. Porque esa sola definición de un distrito único por municipio no nos sirve. No nos sirve. No creemos, por lo tanto, que la proposición no de ley podamos apoyarla. No la vamos a apoyar, ya se lo digo, no la vamos a apoyar porque yo creo que no da soluciones a los problemas que tiene ahora mismo la educación asturiana, no avanza en esas soluciones. Y tenemos un problema, y quizás sería bueno reconocerlo, tenemos un problema de una doble red, no solo en Asturias, en el conjunto del país, tenemos una doble red, y yo creo que esa tensión permanente entre esa doble red, los centros de titularidad pública, los centros sufragados con fondos públicos pero de titularidad privada, deberíamos de llegar a un punto de encuentro. Deberíamos de llegar a un punto de encuentro. Al fondo, lo que late en su proposición es eso. Ese problema de la doble red, para nosotros, hay que abordarlo de forma integral, hay que abordarlo desde un estudio serio, riguroso, de qué red tenemos en Asturias, de qué red tenemos con centros públicos y seguramente que hay que cambiar los criterios de zonificación, estamos de acuerdo. Y, de hecho, hubo una comisión de educación donde la consejera de Educación se comprometió a traer un nuevo decreto de zonificación del mapa escolar. Nosotros vamos a esperar a qué criterios se establecen ahí, porque habrá que establecer habrá que ver qué peso juegan
y además viene recogido en la propia Ley Orgánica de Educación y en la propia LOMCE. La propia LOMCE, en el artículo, tal como ha quedado ahora, tras la entrada en vigor de la ley de la LOMCE, el 84.2, habla de los criterios prioritarios cuando no existan plazas suficientes, porque ese es el problema. Porque ahora mismo ya hay libertad de elección, ya hay libertad de matriculación. El problema es cuando no existan plazas suficientes. Y cuando no existan plazas suficientes tendremos que introducir criterios. ¿Qué peso tiene que tener en ese criterio el domicilio, el lugar de residencia? Hablémoslo. Y nosotros estamos dispuestos a hablarlo, porque es verdad. Nosotros queremos romper esa tensión permanente que existe en que los colegios, determinados colegios concertados, están preferentemente situados en unas zonas geográficas determinadas, y públicos también. Están situados en determinadas zonas geográficas y la zona ahora mismo condiciona mucho la calidad de ese centro, digámoslo así, condiciona. Y nosotros queremos que la situación geográfica, la condición socioeconómica de las familias no sea, digamos, un criterio determinante a la hora de elección del centro. Pero eso tenemos que valorarlo en el marco de los criterios que establece la propia LOMCE, donde habla de esos criterios y habla de la asistencia de hermanos, la proximidad del domicilio, el lugar del trabajo. La propia LOMCE lo concreta, la renta per cápita de la unidad familiar, la condición legal de familia numerosa, en fin, una serie de criterios. Corresponde, por lo tanto, en el marco de esa planificación, de ese decreto de zonificación, donde se deban establecer qué peso deben de jugar cada uno de estos criterios. Nosotros creemos que ese es el marco adecuado. Y estamos de acuerdo en romper la segregación socioeconómica. Estamos de acuerdo en eso. Y, desde luego, favoreceremos o apoyaremos las medidas que vayan en esa dirección. También creemos que la zonificación que hay actualmente establecida es muy rígida y que, además, ha quedado absolutamente obsoleta, en muchos casos por los propios desarrollos de las ciudades. Yo el otro día preguntaba a la consejera por una situación muy similar a la que usted ha hecho referencia hoy. Hay un colegio en Gijón donde, al otro lado de la acera, no pueden matricular o no tienen los criterios preferentes para matricular en ese centro y que, además, está quedando sin unidades precisamente por ese problema. Por lo tanto, yo creo que tenemos una zonificación que se ha quedado obsoleta y es en ese marco de esa nueva zonificación, de ese análisis de la red, que tenemos en Asturias, de esa evaluación de la doble red y de esa tensión permanente que yo creo que tenemos que superar. En ese marco es en el que deberíamos de tomar las decisiones. La consejera de Educación se comprometió en la comisión a traer, yo creo que además habló del mes de abril, ese decreto sobre el mapa de centros, y en el marco de discusión de ese decreto es donde deberíamos de situar este debate. Pero vuelvo a decir, a nosotros nos faltan muchas concreciones, muchos detalles, porque, vuelvo a decir, nos parece que no es una cuestión ideológica de lo que usted está hablando al final, es una cuestión eminentemente práctica. ¿Cómo distribuimos un recurso escaso? ¿En función de qué criterios? Y sabemos perfectamente que ese romper el criterio actual de la zonificación, de las zonas geográficas, además va a comprometer otro de los principios que establece el artículo 27 y que recoge la Ley Orgánica de la Educación, que es el principio de la equidad. Y fíjese, doña Susana, le voy a leer un reciente informe de la OCDE, que yo sé que usted está muy al tanto de todos estos informes, un reciente estudio de la OCDE, precisamente titulado «Equidad y calidad de la educación, apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas», advertía, leo textualmente, «proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar así mayores desigualdades en los sistemas educativos». Yo estoy seguro que seguramente usted no pretende estos efectos de los que habla la OCDE. Nosotros tampoco. Acabo, presidente. Y precisamente como nosotros no pretendemos generar estos efectos, vamos a votar en contra de su proposición no de ley.